Como todos bien sabemos, el cine es muchísimas cosas, pero uno de sus principales componentes es la puesta en escena. Cómo se posicionan los elementos dentro del cuadro, cómo se mueven e interactúan entre sí, dónde se posiciona la cámara, cómo está utilizada la iluminación, etc. Hay muchísimos directores que saben poner en escena de forma brillante, pero pocos como John Carpenter, el creador de tantas obras maestras dentro del fantástico y el terror. Para este video se me ocurrió analizar la que es probablemente su película más famosa e importante en la historia del cine, Halloween, pero no desde su importancia histórica, sino desde la perspectiva de la puesta en escena. E inevitablemente, dado que el cine es un arte en el que todas las áreas se relacionan entre sí, voy a tocar elementos de guión, música o fotografía, sobre todo de guión. La modalidad que elegí no es tan ordenada, pero más o menos va así. Primero una descripción general de lo que sucede en la escena y luego un análisis de forma y contenido. Va a ser un video muy largo y exhaustivo, así que sin más dilación empecemos. La película comienza con la icónica secuencia de títulos de la calabaza en la que se presentan dos elementos clave. Por un lado está la genial música del propio John Carpenter, que va a ser utilizada de forma muy inteligente como elemento para caracterizar a Michael Myers y dar una tensión constante a la película. Y la segunda cosa que se presenta es un elemento clave para la construcción de la película y que es una constante en las películas del director: la oscuridad, el espacio negativo y el vacío. Este video se me ocurrió cuando me di cuenta cómo usaba Carpenter el vacío, el espacio en el plano que está oscuro o no particularmente delimitado y visible. Esto se puede notar claramente con la calabaza, rodeada de nada más y nada menos que puro vacío o espacio negativo. Es extraña esta secuencia de créditos porque podría haber sido simplemente una pantalla negra y los títulos arriba, pero esta calabaza le añade algo más: un punto de extrañamiento. Además, analizándolo un poco más, la calabaza de Halloween es como un rostro hueco, como el de Michael Myers, que tiene la forma de los ojos y la boca, pero que detrás no esconde nada más que el vacío. Si nos retrotraemos al origen del Jack-o'-lantern, es decir, cómo se conoce originalmente la calabaza tallada, veremos que encuentra su comienzo a mediados del siglo XIX a partir de dos relatos. En Estados Unidos, la leyenda del jinete sin cabeza, que cuenta cómo el jinete del título utiliza una calabaza en lugar de su cabeza. Y por otro lado, en Irlanda se publica El cuento de Jack el tacaño, un alcohólico muy inteligente que supo engañar al diablo y este, en venganza, lo condena a vagar durante toda la eternidad en el mundo de los vivos con solo un farol fabricado con un nabo y una vela en su interior para iluminar su camino. La migración irlandesa no tardó en llevar esta historia a Estados Unidos y, con la suma de los dos relatos, se consumó la tradición que persiste hasta el día de hoy de la calabaza tallada con una vela en su interior. Ahora es cuando probablemente te estés preguntando de qué sirve todo esto que acabo de contar a fines de analizar una película de adolescentes con poca ropa y un tipo con un cuchillo. Bueno, yo creo que si reemplazamos calabaza por máscara, vamos a ver que claramente hay un hilo conductor entre estas dos historias y la de Michael, un muerto en vida, que no esconde nada detrás de la máscara. Y por eso no está nombrado en los créditos finales como Michael Myers, sino que figura como The Shape, la sombra o la forma. Es decir, Michael es, como los personajes de Jack y el jinete, un muerto en vida, una forma que camina, una carcasa que no esconde nada en su interior. En alguna medida, y ya vamos a llegar a esto, pero lo adelanto, Michael es la personificación más pura del mal, incluso más de lo que podría ser un demonio o un fantasma, por el simple hecho de que no contiene una naturaleza en su interior, no tiene características, intereses, no tiene alma, es solo una forma, un vehículo del terror. Luego de este largo desvío sobre alcohólicos y calabazas del siglo XIX, pasamos al primer plano de la película. Como todo aquel que haya visto Halloween sabe, el primer plano es en sí mismo un cortometraje brillante, una obra maestra en plano secuencia que podría existir por su propia cuenta. Lo primero que escuchamos es una canción de Halloween cantada por unos niños y una placa que sitúa en tiempo y espacio la acción. Haddonfield, Illinois, la noche del 31 de octubre de 1963. Un traveling nos descubre la casa de los Myers, una casa residencial en un barrio tranquilo y de clase media en un suburbio de Estados Unidos. Voy a proponer una hipótesis. Probablemente estos suburbios son los mismos a los que apuntan sus armas películas de los 80 como Poltergeist, La Hora del Espanto, Pesadilla, etc. Es decir, el miedo que antes estaba en los castillos góticos, en los cementerios o en las grandes ciudades, ahora se traslada a los barrios suburbanos, a la clase media. Es el cine mirando a su público y diciéndole: te puede pasar a vos, espectador de clase media, no tenés que irte a un lugar recóndito para encontrar el terror. Es un movimiento narrativo similar al que realizara casi 20 años atrás Alfred Hitchcock con Psicosis, trasladando de forma masiva el terror que antes pertenecía casi pura y exclusivamente a las criaturas sobrenaturales en el cuerpo de un tipo común y corriente como era Norman Bates. Entonces, lo primero que vemos es la casa de los Myers desde la cámara subjetiva de alguien, todavía no sabemos quién. La cámara se acerca y vemos que detrás de las cortinas de la puerta hay dos adolescentes besándose. Luego se trasladan al sillón y la cámara los sigue desde afuera, viéndolos de vuelta detrás de una cortina. Acá hay dos elementos que son fundamentales para la película. Las cortinas como objetos que obstruyen y a la vez permiten ver lo que está detrás, y que va a ser repetido muchas veces como escondite para Michael, como una suerte de entrada al terror para el espectador.
que verá al asesino antes que los propios personajes puedan verlo. Y también en esta primera secuencia se presenta el concepto de adolescentes muy calientes a los cuales los asesinos de slasher se van a dedicar a masacrar en cantidades obscenas en todas sus variantes: Jason, Freddy, Michael y una larga lista que sigue. Esto es quizás un signo de lo conservador que termina siendo el slasher muchas veces, castigando mediante un asesino a los jóvenes que no tienen tapujos en vivir libremente su sexualidad y dejando vivas a aquellas final girls como Lori en esta película, que se presentan con caracteres virginales y mucho más alineadas con una cierta perspectiva sexual retrógrada. Pero esto lo voy a desarrollar más adelante. Por ahora volvamos a los dos chicos en el sillón detrás de las cortinas. El chico, al escuchar un ruido, pregunta si están solos y ella contesta que Michael está por ahí en algún lado. A lo que él responde poniéndose una máscara y haciendo de cuenta que la ataca, resumiendo irónicamente lo que va a pasar durante toda la película. Michael con su máscara merodeando los suburbios de Haddonfield. Los chicos se van arriba, no sin antes apagar la luz del living. La cámara, o sea, los ojos del asesino, busca a dónde ir y se decide por el frente de nuevo. Y acá sucede algo extraordinario. Se encuadra a la ventana de la habitación en donde están los chicos y en cuanto se apaga la luz suena esto. Es decir, se adelanta mediante la música que la oscuridad representa cierto peligro y a su vez un llamado para Michael. Dicho de otra forma, él va hacia donde esté la oscuridad, porque es su propia naturaleza, si lo queremos ver así. La cámara recorre el mismo espacio que antes había presentado. Entra a la casa, toma un cuchillo y ve cómo el chico se retira de la casa. La cámara sube, vemos cómo el dueño de ese punto de vista se coloca una máscara y luego asesina ferozmente a la chica con el cuchillo. No me parece menor el hecho de que en general los asesinos de slasher ataquen con motosierras, cuchillos o machetes, es decir, objetos claramente con forma fálica que permiten una lectura bastante más violenta que el propio hecho del asesinato en sí. Le agrega una carga simbólica a la película que luego será contrarrestada por el personaje de Lori, lo veremos más adelante. El asesino baja las escaleras, sale de la casa y es descubierto por dos adultos. Lo que vemos a continuación es genial. Corta al contraplano, vemos que el asesino resulta ser un niño vestido de payaso y la cámara se eleva, encuadrando de forma completamente irreal y pictórica a los tres personajes congelados, absolutamente quietos, parece que ni siquiera están respirando. Yo creo que esta decisión tiene que ver con la idea de que Michael y Haddonfield quedan congelados en el tiempo. Los 15 años que pasan entre el primer asesinato y los hechos que narran la película parecen no pasar para el asesino, que sigue siendo igual de torpe y brutal que cuando era niño. Y para el poblado de Haddonfield lo mismo, queda atrapado en ese ciclo de asesinatos que se verá repetido una y otra vez. Porque como bien vemos al final de la película, el mal nunca muere, siempre encuentra la forma de volver. Corte a 1978, 15 años después. En lo que parece ser la ruta más oscura del mundo, el Dr. Loomis y una enfermera discuten sobre un paciente, al cual Loomis se refiere como it, eso, no como him, él. Veremos que Loomis, al ser el doctor del asesino hace 15 años, lo conoce perfectamente y es el único que, durante toda la película, entiende que no están ante una persona, sino ante un ente. Una personificación del mal. Los planos de esta escena están todos posicionados desde el interior del auto, a su vez la única fuente de luz de la escena. Esto es un detalle bastante genial porque permite generar tensión en el fuera de campo, que está todo el tiempo pulsando, y es de donde va a salir Michael en instantes, de la oscuridad más pura. Además, es una manera muy inteligente de narrar la escena sin derrochar dinero en exteriores o mostrar de forma muy espectacular el instituto psiquiátrico al que llegan. Carpenter es un director que se mueve de forma muy cómoda en los presupuestos bajos debido a su inteligencia narrativa absoluta. Prefiere sugerir antes que mostrar. El nivel de inteligencia narrativa de Carpenter puede verse hasta en los más mínimos detalles. Por ejemplo, notaremos que la enfermera fuma compulsivamente y prende un cigarrillo con unos fósforos de caja roja. Un detalle anodino que podríamos pasar por alto, pero luego esos mismos fósforos van a ser usados para informar que Michael va camino a su hogar. Eso es un guión hermético y perfecto narrativamente, en donde todo está usado para hacer avanzar el relato. Llegan al hospital en donde está Michael internado y se encuentran con una escena tenebrosa. Un grupo de pacientes vestidos de blanco caminan en círculos en el medio de la noche, como si fueran muertos vivos. No es casualidad que esto conecte con lo que dije antes sobre la deshumanización de Michael, entenderlo no como un humano vivo, sino como un ente muerto e indestructible. Previsiblemente, Michael ataca a la enfermera y roba el auto en esta escena inteligentísima por, como decíamos, su forma de no mostrar al monstruo, de dejarlo fuera de campo, y construir con el sonido de pequeños fragmentos del espacio. La mano entrando por la ventana, el pie de la enfermera pisando el pedal, el plano del auto en movimiento. No se me ocurre un plano que traduzca de forma tan precisa el pánico y la incertidumbre como este. Michael roba el auto y con un plano muy similar al que se abría la secuencia en el que se ingresaba el auto a escena, Michael se pierde en el medio de la noche. Corte a Haddonfield,
Un plano general del poblado nos introduce a la locación en donde realmente se va a desarrollar la historia, con las hojas del otoño cayendo en el piso. Carpenter muestra a Haddonfield de una forma muy particular durante toda la película. Parece un pueblo fantasma, en donde el formato scope, es decir, muy ancho, que eligió el director para filmar, se traduce en planos inmensos en donde parece estar todo vacío. Esto va a influir notablemente en la puesta en escena de, por ejemplo, dos grandes películas de terror más recientes como son The House of the Devil de Ty West o It Follows de David Robert Mitchell. Entonces, un poblado vacío filmado de una forma muy ancha y estirada. De una casa muy similar a la de los Myers sale una adolescente, que va a ser nuestra heroína y protagonista, Laurie Strode. El padre sale detrás de ella, en la única escena en la que aparece en la película, y le recuerda que deje una llave debajo de la alfombra de la casa de los Myers, que va a ser vendida esa misma tarde. Vemos en esta secuencia un uso particular del espacio. Carpenter la filma a Laurie caminando de forma pausada, sin apurarse. Muestra su recorrido en planos largos mientras suena la música que augura un destino bastante sombrío. Con mucho cuidado a la composición y movimiento de cada plano, Carpenter introduce a Tommy, uno de los dos niños que cuidará a Laurie esa misma noche. Noten que está todo filmado en planos de seguimiento, en donde se prioriza la relación entre estos dos personajes antes que el plano contra plano habitual de los diálogos. Solo se corta para mostrar la casa de los Myers en cuanto los personajes llegan, dándole un peso muy significativo al cambio de plano. En cuanto llegan, está este plano increíble en donde se utiliza de nuevo la idea de una especie de cortina o elemento que trasluce lo que está del otro lado. En este caso, Laurie y Tommy, que serán los personajes a los cuales Michael seguirá a partir de ahora. Oímos la respiración de Michael, quien se asoma ligeramente para terminar de confirmar su presencia en la oscuridad. Siempre Michael se va a esconder en las sombras. Tommy se despide de Laurie y ella camina hacia la escuela mientras canta una canción muy irónica si tenemos en cuenta lo que sucede en este plano. I wish I had you all alone, just the two of us. Michael entra desde el costado del plano y vemos un over the shoulder de él, sintetizando sin ninguna palabra, solo con el poder de la imagen, quién es el asesino, quién es la víctima y dónde se va a posicionar constantemente, es decir, a espaldas de Laurie. Corta al Dr. Loomis discutiendo con el director del hospital del que se escapó Michael. Esta escena está contada en un solo plano, porque Carpenter sabe perfectamente que solo funciona para pasar información al espectador y con ese único plano alcanza y sobra. Acá está perfectamente explicado lo que dije antes de que Carpenter es un director de películas baratas. No necesita nada más que lo justo y necesario para contar. En términos narrativos, esta escena funciona para mostrar cómo las autoridades subestiman constantemente a Michael, cosa que Loomis advirtió la noche anterior, y el único consciente del peligro que esto conlleva es el doctor. Esto se va a ver replicado después, cuando Laurie ve a Michael y nadie le crea. Porque, por si no quedó claro aún, esta es una historia sobre un asesino que, al igual que el director, sabe volverse invisible y aparecer solo en los momentos justos para atacar. La siguiente escena muestra a Laurie en la escuela escuchando una clase en la que se habla sobre el destino y lo inevitable de su naturaleza a partir de un autor de nombre Samuels. El texto en concreto es el siguiente. Si les suena de algo, sí, esto es lo que se conoce como foreshadowing, cuando en una película te anticipan sutilmente alguna idea que se va a desarrollar más adelante. Lo inevitable de la muerte se traduce perfectamente en el cuerpo de Michael, que parece tan imbatible como imparable, tan inevitable como la muerte misma. Además, en esta escena, Laurie por primera vez ve al asesino por la ventana, otra vez a lo lejos y difuminado de alguna forma por las cortinas y el auto, como si se estuviera escondiendo del adolescente. Veamos cómo el director utiliza para cada momento de esta pequeña escena los distintos artefactos que permite el cine, porque realmente es brillante la sutileza y la sabiduría con la que Carpenter maneja cada plano. Comienza con un plano general que muestra a Laurie en el fondo del aula, disminuida entre la multitud. Así se siente ella con respecto a sus pares, minimizada, como si nadie le prestara atención. Pero ya vamos a llegar a eso más adelante. La cámara avanza hasta que Laurie mira por la ventana. Ahí corta su subjetiva y vemos muy a lo lejos a Michael escondido. Esto supone una obvia preocupación para la chica, por eso Carpenter decide cerrar el plano anterior, dejando a Laurie en primer plano. Lo mismo hace con Michael. El siguiente plano es muy similar al anterior, pero ligeramente más cercano. Se va muy de a poco construyendo la relación entre los dos personajes. La profesora le dice a Laurie que conteste una pregunta sobre el tópico que están discutiendo. Acá otra sutileza. Nunca vemos a la profesora, algo que uno como espectador quizás esperaría y cualquier director básico hubiera apelado tranquilamente a un contraplano. Carpenter sabe que no es necesario para nada, que no haría avanzar la historia, sino que agregaría un costo de producción en algo innecesario. Carpenter entonces abre el plano, ya que lo importante ahora no es Michael, sino la pregunta de la profesora. Se descontractura la detención y por eso el plano elegido es más abierto. No es menor tampoco que la profesora le pregunte específicamente a Laurie y no a otro alumno, y que ella conteste correctamente. Va a ser la única adolescente presentada en la película que va a sobrevivir a Michael, y se sintetiza en esta escena el porqué de esto. Laurie es la única que entiende la personificación del destino, de la que habla el autor Samuels, y tampoco es menor que el autor del que hablan se llame Samuels,
y parezca estar hablando de Michael con lo que dice sobre el destino, cuando el único personaje que entienda a Michael sea justamente Samuel Loomis. Lori contesta bien y vuelve a buscar a Michael con la mirada, pero parece haberse desvanecido en el aire. Vuelta al primer plano y a la preocupación de la chica mientras la profesora dice esto. That's right. Samuel's definitely personified fate. In Samuel's writing, fate is immovable, like a mountain. It stands where man passes away. Fate never changes. Corte la salida de la escuela de Tommy. Un traveling lateral en Steadicam que recorre la reja, en lo que parece ser una vez más una subjetiva como la del principio. Y esta decisión de puesta en escena tendrá sentido apenas en unos instantes cuando veamos que Michael está siguiendo al niño. Un grupo de bullies golpean a Tommy, rompen su calabaza y lo insultan mientras le dicen que el hombre de la bolsa, o el boogeyman, lo va a venir a buscar porque eso es lo que pasa en Halloween. Si esta frase que repiten los chicos te suena de algún lado, probablemente sea de otra película seminal del cine de terror, de la cual John Carpenter se confesó admirador más de una vez y de la que incluso tomó muchas ideas para su película anterior para cines, Asalto al Precinto 13. They're coming to get you, Barbara. Stop it! Una vez que los chicos escapan, vemos cómo Michael detiene a uno en la puerta del colegio y empieza a seguir a Tommy. Se desprenden varias cosas de esta pequeña escena. Primero, la idea de que tanto Tommy como luego veremos con Lori son personajes dejados de lado por sus pares, quizás por su inocencia tan pura, y por eso conecten tan bien y son los únicos que podrán sobrevivir a Michael. Luego, la idea de que el boogeyman va a ir a buscar esa misma noche a Tommy, cosa que efectivamente sucede en la segunda parte de la película. Y por último, se empieza a poner en marcha la idea de que Michael recorre Haddonfield con el auto de la policía estatal, persiguiendo muy lentamente a los personajes que luego va a intentar asesinar. Presten atención particularmente a cómo Carpenter utiliza cada esquina del encuadre para narrar, sin dejar un espacio vacío o inutilizable. Por ejemplo, mientras vemos a Michael sujetar al niño por los brazos, de fondo Tommy se recompone y empieza a caminar. Dos acciones que podrían ser mostradas en paralelo, entorpeciendo la narración, pero que inteligentemente Carpenter decide mostrar a la vez, aprovechando la esquina del cuadro. Lo mismo hace en el plano desde dentro del auto, con la cámara en el asiento trasero, que encierra en el encuadre a Tommy, detrás de varias rejas e incluso en el marco de la ventana del auto. La siguiente escena es quizás la menos interesante de la película, pero sirve para remarcar algunas cuestiones. Loomis llama desde una cabina telefónica de camino a Haddonfield a las autoridades del poblado para avisar que Michael está merodeando la zona y que le tienen que creer porque si no esto va a ser una matanza. Luego inspecciona una camioneta aparentemente robada que tiene las ropas del hospital que llevaba a Michael luego de escapar, y es ahí donde Loomis encuentra la caja de fósforos que mencionamos antes. Esa caja es la confirmación de que la sangre va a correr porque Michael Myers volvió a Haddonfield. Además, vemos que Michael ya se cargó a una primera víctima en este plano espectacular. Una vez más, me quiero detener en el hecho de que incluso en la escena más anodina, que solo sirve para informar y tapar lo que podrían ser agujeros narrativos, como por ejemplo, ¿de dónde sacó la ropa de mecánico Michael que le da ese look icónico? Carpenter compone de una forma magistral cada plano. Dispone los elementos de una manera en la que cada imagen sea rica de analizar, de posar los ojos e inspeccionar cada punto. No corta en vano si no tiene que hacerlo, e incluso utiliza elementos de la propia locación como el tren o los autos que pasan de fondo para dotar de más elementos que mantengan viva la imagen. Esto es una narración puramente visual. En la siguiente escena se nos presentarán dos personajes importantísimos de la película, Linda y Annie. En un plano general vemos salir desde la oscuridad de un pasillo de la escuela a Lori y Linda, la cual le comenta a su amiga que tiene muchos libros, como si fuera algo ridículo. Se nos informa en este mismo plano del baile de graduación que tendrá lugar esa misma semana en Haddonfield, y luego que esa misma noche Lori y Annie tienen que ser niñeras en dos casas que quedan en la misma cuadra. Lori se olvida el libro de química y Linda le dice lo siguiente. I always forget my chemistry book and my math book and my English book and my French book and who needs books anyway? I don't need books. Acá es donde Lori sutilmente empieza a conectar con Tommy, dos personajes repudiados de forma más o menos sutil por los suyos, como dije antes, quizá por exceso de inocencia. Mientras las chicas tienen sexo y toman cerveza en el auto, Lori prefiere la lectura y ser niñera. Entra en juego una cuestión moral básica para el slasher en este mismo instante. Mientras las chicas irresponsables o simplemente las que disfrutan de los excesos y primeras veces propias de la edad son castigadas por el mal, llevándolas al extremo de la muerte. Lori, que es virginal, estudiosa y educada, termina salvándose. Quizá el slasher sea un género en una primera instancia algo conservador, pero como veremos luego, también tiene otras lecturas en paralelo que se contradicen, y eso es lo rico de este tipo de películas en general y de Halloween en particular. La misma Jamie Lee Curtis, en un comentario paralelo a Halloween, dijo que la película puede leerse como una especie de fábula moral, aunque nunca haya sido la intención desde su escritura original. Más bien se trata de personajes que están muy encerrados en sí mismos o en divertirse, y no prestan atención a lo que sucede a su alrededor. A diferencia de Lori. Volvamos a las tres chicas caminando. Como vemos en estos planos, Haddonfield es mostrado nuevamente como un lugar vacío, en el que solo habitan las chicas volviendo a su casa y en instantes el auto que maneja Michael Myers. Como dije antes, Lori se da cuenta que se olvidó un libro en la escuela, y mientras Linda se burla de ella, Lori advierte lo que las otras no. Hay alguien que la sigue en un auto. Y mientras las chicas piensan que es un chico que conocen, Lori se da cuenta que no, y que se trata de algo más sombrío.
Con estas pequeñas sutilezas se van marcando las diferencias de inteligencia, o si lo extremamos un poco, instinto de supervivencia que tanto le va a servir a Lori hacia el final y tanto le va a faltar a las chicas. Ella percibe el peligro mientras que el resto no lo hace. Esto es un paréntesis completamente personal, pero en esta escena está mi frase favorita de la película. Michael pasa con el auto y observa a las chicas, a lo que Annie contesta con insultos y la frase "Speed kills", la velocidad mata. Más allá del foreshadowing que supone que sea el personaje de Annie la que grita cuando luego Michael la va a asesinar justamente en un auto, me parece una síntesis perfecta del concepto moral que el slasher plantea casi en su totalidad. La velocidad mata. Querer crecer o querer hacer cosas de adulto cuando uno es muy joven puede llegar a tener consecuencias mortales. Todo resumido en 2 palabras. Hay algo maravilloso de la construcción de esta escena y es que cuando Annie insulta al conductor, este frena y las chicas lógicamente se asustan. Y recién cuando Annie remata con esta frase, el auto prosigue su camino. Es un detalle menor, pero pareciera que la omnipresencia de Michael es tan extrema que hasta escucha los comentarios de las chicas a una cuadra de distancia. Otro detalle maravilloso de este plano. La cámara se queda en un mismo lugar mientras las chicas se alejan, dejando lugar a que el espectador piense que se trata de los ojos del asesino una vez más, como si la cámara otra vez fuera la subjetiva de Michael, que parece estar en todos lados al mismo tiempo. Vemos que Linda llega a su casa y las chicas prosiguen su camino. Lori ve a Michael escondiéndose detrás de un arbusto y alerta a su amiga, que no mira porque está buscando la llave de su casa. Annie pretende enfrentarlo con el pretexto de que es la misma persona que las perseguía antes. Este plano maravilloso de Annie llegando al arbusto funciona perfectamente en el formato anamórfico que eligió Carpenter, porque genera una tensión brutal en el espectador, que espera que el asesino se esconda ahí, aunque no lo veamos. Y cada paso que da el personaje parece ser una sentencia de su propia muerte. Para cuando llega, veremos que Michael una vez más se desvaneció. Y quedamos en este genial encuadre en el que Annie engaña a su amiga para que se acerque y hacerle un chiste. Como espectadores podemos ver que claramente no hay nadie ahí, pero Lori no lo sabe. Una vez más, Carpenter manipula deliberadamente el punto de vista de la escena, para brindar información privilegiada al espectador y no a los personajes. Se remarca mediante este diálogo la percepción que sus amigas tienen sobre Lori. Las llaves que antes buscaba Annie tienen su uso ahora, ya que llegó a su casa, y Lori prosigue sola el camino, cuando se da este sobresalto que está justificado claramente por la paranoia que invade a Lori en este momento. Se presenta el señor Brackett, jefe de policía de Haddonfield y padre de Annie. Este último dato se informa de manera sutil en este plano de corta duración, en el que el policía entra en la misma casa en la que entró Annie hace apenas segundos. Carpenter priorizando la información visual sobre la hablada. Lori llega a su casa, y notamos unas cortinas blancas que se mueven con el viento. Otros 2 elementos que se destacan en este plano como decoración de la habitación de la chica son una muñeca Annabelle y un cuadro de James Ensor, pintor que con una simple búsqueda por internet me encuentro con que su obra se caracteriza por retratar lo grotesco, las calaveras, las máscaras y el carnaval. Tiene bastante sentido. Corta un primer plano de Lori, que mira por la ventana y ve a Michael espiándola detrás de unas sábanas blancas. Un eco a las cortinas de hace apenas 2 planos, pero ahora convertidas en un elemento macabro. Un segundo después, el monstruo parece haberse desvanecido en el aire una vez más, y en este plano maravilloso vemos cómo entran en relación el teléfono en primer término y Lori en segundo. La chica, ahora completamente condicionada por el miedo, escucha una amenaza hasta en la llamada de su amiga, que le informa que a las 6:30 las pasa a buscar en su auto. Luego, Lori se tira a descansar en la cama y vemos como Carpenter una vez más, haciendo uso de una maestría natural para el encuadre, posiciona a la actriz de una manera que se aproveche toda la imagen a lo ancho. En vez de hacer que se siente de espaldas a la cámara, por ejemplo, hace que se acueste y mediante un pequeño movimiento para reajustar el encuadre, la actriz llena el plano con información física. Elipsis, Lori sale de su casa, camina por las calles vacías de Haddonfield y sonríe al ver unos niños disfrazados yendo a pedir caramelos. Esto también había pasado hace 2 escenas. Creo que la insistencia que tiene el guión con hacer ver a Lori como un personaje amigable, incluso conectado con los más chicos, va a tener una resonancia cuando ella sea la que salve a los 2 niños en el final, pero no me quiero adelantar. Se sube al auto de su amiga y ella le pasa un porro. Corte a Loomis y un guardia inspeccionando el cementerio de Haddonfield en búsqueda de la tumba de una tal Judith Myers, la cual se sugiere por diálogo es la hermana de Michael asesinada 15 años atrás por el niño. Cuando llegan a la tumba, esta fue profanada y se han llevado tanto el cuerpo como la lápida, a lo que el guardia se queja y se la adjudica erróneamente a los niños. Why do they do it? Goddamn kids. Aunque no está tan errado si pensamos metafóricamente a Michael como ese niño eterno del cual hablé al principio. Loomis sabe lo que esto significa y pronuncia la frase que luego estará en el afiche de la película. He came home. Volvemos a la chica fumando en el auto. Hablan de lo que Lori vio o creyó ver, y ella confunde a Michael con un señor que vive en esa cuadra, a lo cual Annie refuta con que tiene 87 años, y Lori remata con una frase con un doble sentido total. Mr. Riddle is 87. You can still watch. Todavía pueden mirar. Esta frase es pronunciada mientras vemos el auto que maneja el asesino perseguir al de las chicas. Una vez más, el punto de vista omnisciente nos concede información a los espectadores para generar tensión. Annie se sorprende al ver a su padre policía a lo lejos. Se deshacen del porro torpemente y cuando llegan, él les dice que aparentemente unos niños entraron a robar unas máscaras, unas sogas y unos cuchillos. Todas cosas que luego Michael va a usar. A lo que su hija contesta, le echas la culpa de todo a los niños. Somebody broke into the hardware store, probably kids. You blame everything on kids. Otra vez, Michael subestimado, tomado por niño.
Carpenter no pierde tiempo narrativo, y en el mismo plano en el que el auto de las chicas se aleja, vemos como Loomis se acerca y le pide una charla al policía. Este es un plano icónico, en el que vemos a Michael manejando detrás de Loomis, pasando exactamente por detrás de su cuello. La composición de este plano me parece una especie de chiste, como si Michael le estuviera cortando la cabeza a Loomis con el auto. El mal, una vez más, se esconde a la vista de todos. Luego tenemos esta pequeña escena en el auto de Annie en el que las chicas hablan sobre el baile de graduación que tendrá lugar la noche siguiente. Acá se descubre de forma más honesta la gran debilidad de Lori, la percepción que el resto tiene sobre ella. La frase que su amiga le dice, no sabía que pensabas en cosas como estas. Y el primer plano maravilloso en silencio de Jamie Lee Curtis. Queda resumido en pocos segundos y pocas palabras ese miedo social que el personaje acarrea. Esta escena me llama la atención cada vez que la veo porque es la única iluminada por la Golden Hour, que la tiñe de un aire como de sueño, de tránsito en una especie de portal entre dos mundos, el día y la noche. Vemos que Michael la sigue y el tema de la película suena una vez más. Una vez que los autos desaparecen en el encuadre, pareciera como que se terminó una etapa y se comienza otra. Terminó el día, en donde Michael se limita solo a observar, y comienza la noche de Halloween, en donde Michael volverá a matar. Con un corte, pasamos a la noche, en donde vuelve a reinar la oscuridad de la que surge Michael. Ahora el punto de vista está con él. En este mismo plano se presenta el mapa que va a ser utilizado durante toda la etapa final. La casa que cuida a Lori enfrentada a la casa que cuida a Annie. Todo sin un solo corte. Michael se baja del auto y se esconde detrás de un árbol para espiar a Annie. Y nuevamente en un solo plano que se va reajustando para disponer con dinamismo todos los personajes en el cuadro, vemos cómo los padres se van, y ella queda sola con la niña que tiene a su cargo. Corte de la escena en la que el policía y Loomis recorren la casa abandonada de los Myers. Más allá del contenido de esta escena, que sirve básicamente para explicar el origen de Michael y el miedo que el doctor le tiene, me interesa hablar de puesta en escena y montaje. Veamos cómo, para introducir al espectador en la casa y dejar que el propio tiempo interno de cada plano genere tensión, Carpenter decide no cortar y usar planos largos. La escena dura un poco menos de 4 minutos y está contada en 12 planos, perfectamente aprovechados todos. Todo arranca con un plano detalle del auto del sheriff llegando, que se convierte mediante un cambio de foco en un plano general de los dos personajes entrando a la casa, en donde no se cae en la obviedad del primer plano de frente cuando hablan, sino que mantiene la imponente imagen de la casa, porque lo importante es que se transmita ese terror que genera el abandono y la oscuridad, no lo que dicen los personajes. El plano 2 es brillante porque encuadra dentro del marco de un umbral a los dos personajes y en cuanto Loomis va a subir, el policía lo detiene para mostrarle que hay un perro recién asesinado tirado en el piso. Al perro, inteligentemente, no lo vemos nunca. Hubiese sido un gasto innecesario crear el efecto de un animal destripado cuando se puede generar un escalofrío en el espectador con solo esta frase. Still warm. Plano 3. Los tipos subiendo las escaleras y entrando a la habitación en donde el niño asesinó a su hermana. Vemos a los personajes nítidamente explorando el espacio. Y luego del seguimiento, Carpenter deja la cámara encuadrando en plano entero a los dos hombres mientras Loomis relata el asesinato. No corta el cuarto plano hasta que Loomis empieza a hablar de la ventana, y de cómo Michael probablemente vio a su hermana por allí antes de asesinarla. Esa misma ventana será resignificada en el plano siguiente, cuando un pedazo de metal rompa el vidrio y asuste a Loomis. Otra muestra de la omnipresencia de Michael, que parece estar en todos lados. Acá el montaje se acelera y se dan una serie de cortes rápidos que muestran perfectamente el susto del doctor y la posterior calma. Pero como vemos, el montaje se acelera cuando la tensión sube, y se vuelve más lento cuando se tranquiliza. Va al plano 11, el único primer plano de la escena, cuando se vuelve más personal e íntima la charla, y cuando el policía le dice a Loomis que parece muy asustado, y él se ve forzado a explicarle los motivos de su terror, y cómo está profundamente conectado con Michael desde que tenía 6 años. Por más que el policía conteste alguna que otra vez, nunca cortamos un primer plano de él, porque Carpenter entiende perfectamente que lo importante, la narración, la tensión, está pasando por el personaje de Loomis. El que se ve realmente afectado por toda esta situación es él. La escena termina con un plano medio conjunto de los dos personajes, en donde la charla concluye y Loomis queda solo en la casa. Como vimos, maestría en cada movimiento de cámara para descubrir el espacio con los personajes, maestría en el ritmo del montaje, maestría en cada decisión de puesta en escena. Pasamos a la casa que cuida a Lori, que le está leyendo a Tommy cuando él le pregunta qué es el hombre de la bolsa. Lori, what's the boogeyman? Antes de que pueda responder, suena el teléfono. Es Annie desde la casa de enfrente, que le tira leña al fuego del conflicto interno de Lori, diciéndole que se encargó de hablar con un chico para que su amiga pudiera ir al baile. Acá Carpenter presenta todos los elementos que tendrán importancia luego. El perro de la casa, a la niña Lindsay y sobre todas las cosas, el patio oscuro que está fuera de la casa que cuida a Annie, desde donde vemos que Michael la está espiando. Acá me detengo un segundo para remarcar algo. Carpenter empieza a poner más en primer plano un rasgo estilístico desarrollado en varias de sus películas del periodo. Se trata del uso de la oscuridad como fuente para la construcción del miedo. En Asalto al Precinto 13, hace uso de la oscuridad para desorientar a los personajes encerrados en la comisaría, sin saber desde qué costado pueden atacar los asesinos que los acechan, que recuerdan a los zombies de la Noche de los Muertos Vivos. En La Niebla, su película siguiente para cine, Carpenter desarrolla la misma idea llevándola incluso más a un extremo. Toda la isla en la que sucede la acción parece esconder una fuerza oculta en las sombras. Esta fuerza
fuerza no tarda en tomar la forma de seres asesinos que atacan justamente desde la niebla del título, sin que nunca se puedan ver desde la luz, ya que parecen conformados enteramente por oscuridad. Si les recuerda algo, quizás sea de las formas que encuentra Carpenter para representar el miedo en este conjunto de películas. Seres sin un rostro definido, que se esconden y que no responden a las reglas humanas. Hay una pieza fundamental del uso magistral de la oscuridad en estas películas. El director de fotografía Dean Cundey, del que volveremos a hablar, se encargó también de la espectacular fotografía de la segunda parte de Halloween. Volvemos a la charla telefónica entre Laurie y su amiga. Sumida en la vergüenza por lo que hizo Annie, Laurie pasa de estar en planos cortos a este plano general, en el cual la vemos muy disminuida y oscurecida, reflejando su estado interior. Y además, porque el genio de Carpenter nunca usa un plano para una sola cosa, con un traveling lateral vemos a Tommy mirando por la ventana y descubriendo a Michael. Luego de verlo, se reanuda el plano con el movimiento inverso. Toda la situación culmina con Tommy asustado, diciéndole a su niñera que el hombre de la bolsa está afuera, pero ella no lo ve. El reflejo de lo que le preocupa a cada personaje interiormente se traduce en este plano maravilloso, perfectamente dividido en dos. Mientras hablan por teléfono, Annie se mancha la ropa y eso es lo que da pie a que se tenga que ir hasta el lavadero, en el que apenas en unos momentos quedará atascada. Mientras tanto, vemos como el perro es el único que detecta al asesino fuera de su casa, pero como ya vimos en una escena anterior, Michael no se lleva muy bien con los animales. Hay un detalle genial en esta escena y es la línea que dice Annie cuando Michael mata al perro. Never mind. Guess you found a hot date. Una vez más, como en la escena de las 3 chicas caminando por la calle, se subestima a Michael, confundiéndolo mediante el texto con un ser filosexual. Mientras que las chicas lo denostan por ese lado, la policía y el guarda del cementerio piensan que se trata de un niño. De nuevo, volvamos a Loomis en el auto al comienzo de la película. Los personajes que no lo subestiman son aquellos que podrán sobrevivir porque son los que entienden el poder del mal. Michael manda al perro a otro plano, mientras en la casa de enfrente Laurie y Tommy ven El enigma de otro mundo, película que Carpenter reharía magistralmente 4 años después, porque bueno, la magia del cine es así. Acá tienen un pequeño diálogo sobre la existencia o no existencia del Boogeyman, y Laurie concluye diciéndole que nada les va a pasar porque ella lo va a cuidar. Esta frase resume un poco la idea conceptual o metafórica detrás de lo que va a venir después. Una mujer asumiendo un rol maternal frente a 2 niños desprotegidos y un extraño que quiere entrar a la casa para matarlos. Dejan de ver la televisión y pasan a la actividad que nombré al principio del video, la fabricación de un jack-o'-lantern o calabaza tallada, que si alguien lo quiere leer de esa forma se puede pensar como una especie de escudo de protección frente a las fuerzas de los muertos vivientes. Annie se dirige hacia el oscuro patio en el que se encuentra el lavadero de la casa, y mediante este pequeño elevamiento de la cámara se vuelve a transmitir esta idea de estar observando desde la mirada del asesino, algo que ya vimos varias veces. Pasamos al interior del lavadero, en donde, casualmente o no, la luz no funciona. Definitivamente en penumbras, Annie se dispone a lavar su ropa mientras la puerta se cierra aparentemente sola, y nos deja entrever al asesino detrás de la cortina, esperando el momento justo. Annie lo confunde con su novio, y en un mismo plano podemos ver la progresión de la tensión, cómo utilizando solamente el espacio oscuro y vacío del afuera y una música repetitiva, Carpenter genera miedo con el fuera de campo. Michael Myers puede atacar en cualquier momento, pero el estiramiento de esa tensión es lo que hace que todo se vuelva más y más incómodo. En un mismo plano vemos la transformación total de un espacio con solo un paneo de cámara. Pasa de ser un lavadero a ser una prisión, ya que la puerta misteriosamente se cierra sola y queda trabada. Annie grita, pero el plano general que le corresponde a estos gritos solo muestra el vacío y la oscuridad que la rodea. Pasamos al interior de la casa, en donde en primer lugar vemos a la niña viendo la película, y con un movimiento circular damos paso al teléfono que suena. Corta este plano espectacular de Annie gritando, encerrada en primer término, y Michael en el fondo, acechando detrás de las cortinas nuevamente. Habría que hacer un video aparte solamente elogiando al director de fotografía, al que nombramos antes, Dean Cundey, un genio en el uso de las luces y sobre todo de las sombras, que elige dar miedo más por lo que oculta que por lo que muestra. Cundey, además de dirigir la fotografía de Halloween y de Halloween 2, fue el director de otras genialidades, como por ejemplo la trilogía Volver al Futuro, la primera parte de Jurassic Park, Escape de Nueva York del propio Carpenter, o incluso La muerte le sienta bien. En un movimiento inverso al anterior, que paneaba de derecha a izquierda, vemos de izquierda a derecha cómo Annie intenta salir por la ventana en la que estaba Michael hace apenas instantes. Carpenter una vez más armando sistemas visuales coherentes e inteligentes para narrar incluso las cosas más pequeñas. El novio de Annie vuelve a llamar, la niña va a buscarla pero se encuentra ante la oscuridad del lavadero y a su niñera gritando. Toda esta escena creo que genera incomodidad por el simple hecho de que sabemos perfectamente que Michael está escondido detrás de alguno de esos árboles o mimetizado con la oscuridad de la noche. El uso del fuera campo para generar tensión está perfectamente orquestado. Volvemos al interior de la casa y vemos cómo Carpenter esconde a Michael detrás de los balanceos entre la cámara y la actriz, maximizando todo lo posible el plano, haciendo que la actriz obture, por así decirlo, el marco de la puerta, y que siempre sea un peligro latente la aparición de Michael. Por cierto, voy con un pequeño detalle. La actriz que interpreta a Annie es una colaboradora habitual de Carpenter en el periodo, participó en roles secundarios en Asalto al Precinto 13 y La Niebla, y si vamos a los créditos del comienzo veremos que está nombrada nada más y nada menos como
Nancy Loomis. Y si les suena Loomis de otro lado es probablemente porque Carpenter está haciendo un guiño a Psicosis de Hitchcock, el personaje que aparece al principio en la cama junto a Janet Leigh. A su vez madre, Jamie Lee Curtis, se llama Sam Loomis. Pequeño chiste interno. Vuelvo. Pasamos al living en donde el relator de la televisión pronuncia unas palabras que resuenan como una ironía en todo este juego con las puertas y las ventanas. Lock your doors, bolt your windows, and turn off the lights. Incluso este mismo fragmento de texto va a ser utilizado por Carpenter luego para el afiche de La Niebla. Otra vez, como venimos viendo, el director resuelve toda esta escena en un solo plano, colocando perfectamente a las dos actrices para que podamos notar sus expresiones y la televisión por separado, para que podamos ver lo que está mirando la niña. Annie y la niña cruzan hacia la casa de Tommy y Michael surge desde las sombras, pero todavía no actúa, solamente mira. Interesante es el hecho de que Carpenter decide esconderlo detrás de un auto, cuando en los próximos minutos asesinará en otro auto a Annie. Esto es algo que vengo marcando en este análisis y lo voy a seguir haciendo durante todo lo que resta, porque en parte una buena escritura significa tomar un par de elementos y darles un sentido para ir luego resignificándolo, y esto está clarísimo en esta película. Una vez que entran en la casa, escuchamos la voz de la televisión anunciando la terrorífica conclusión del enigma de otro mundo. Esto es particularmente interesante, The Thing, el nombre de la película original, más allá del juego metatextual que supone el hecho de que Carpenter haya dirigido otra versión de The Thing años después, porque anuncia con ironía la idea de que a partir de este momento en el que los dos niños se quedan en casa con Lori, va a comenzar la matanza. Por eso se anuncia la terrorífica conclusión. Incluso, si hilamos más fino, es interesante el hecho de que The Thing signifique literalmente la cosa, es decir, aquello innombrable, que solo puede ser descrito como eso y no como alguien. No sé ustedes, pero a mí me recuerda la forma de nombrar a Michael que está en los créditos, The Shape. Como dijimos antes, la sombra, la forma. En un mismo plano, Carpenter encuadra a Annie y Lori encerradas por el marco de la puerta de la cocina, algo así como un reductor del plano para dejar nítido en la imagen solamente lo importante, que en este caso es el diálogo entre ellas. Cuando Lori le reclama que se retracte con el chico que su amiga llamó antes, vemos que Annie saca ventaja y le dice que el chico salió y no volverá hasta tarde. I'd like you to call Ben Tramer and tell him that you were just fooling around. I can't. Yes, you can. No, he went drinking with Mike Godfrey and he won't be back till late. Entonces ella se va del cuadro y se adelanta, digamos, a su amiga. Esto está representado en la puesta en escena con ese desplazamiento de los actores. La superioridad en la discusión la tiene Annie, por eso es la que se mueve, y con ella arrastra a su amiga y a la cámara. ¿Cómo filmar de forma rica una conversación y que no se quede en algo plano? Acá está la respuesta. Annie se va y Lori vuelve a la cocina. Y con un pequeño cambio de foco termina este plano encuadrando a los niños viendo la televisión. Puro progreso del relato gracias al lenguaje visual. Ahora vamos con la secuencia del asesinato de Annie. Vamos a ver un uso recurrente de la oscuridad y la repetición de ciertos patrones visuales para estirar al máximo posible los tiempos y la tensión. Veamos cómo sucede. Plano de Annie caminando por el patio oscuro, plano desde el garage, plano detalle de la mano intentando abrir el auto. Se da cuenta que no tiene las llaves. Vuelve al plano anterior y deja que el personaje salga de cuadro, manteniendo en un vacío incómodo adrede la imagen, como si alguien estuviera acechando. Volvemos al patio, Annie camina en dirección opuesta, va al frente de la casa, por el mismo frente que luego Michael va a salir con el cuerpo sin vida de la chica, entra a la casa, agarra las llaves y se peina frente al espejo, todo en un mismo plano que va variando de encuadres, estirando al máximo el tiempo de su inevitable asesinato. Ahora volvemos al garage, ya que no es necesario volver a ver todo el patio y el frente de la casa. Annie abre el auto sin la llave, quizás sin darse cuenta porque está muy ocupada en cantar y silbar, y para cuando se quiera acordar ya es muy tarde. Michael aparece desde atrás en uno de los jumpscares más aterradores de la película. Es interesante la forma que elige Carpenter de mostrar este asesinato, porque va variando de un plano del interior del auto a un primer plano conjunto desde afuera, con el vidrio empañado haciendo las veces de cortina o de superficie en que tapa y a la vez deja ver el terror. Retomo un segundo lo que dije antes sobre la moral en el slasher y cómo tiende a castigar, digamos, la libido exuberante de los adolescentes. Acá no lo dije, pero cualquiera que haya visto la película lo sabe. Annie está yendo a buscar a su novio para tener sexo, lo explicita en un par de escenas atrás en la charla del teléfono. Es claro, y se va a remarcar con el siguiente asesinato. No parece casualidad que Michael decida atacar justo ahora, cuando la niñera está sola y yendo literalmente a consumar el pecado que él viene, metafóricamente hablando, a limpiar. Es particularmente importante el uso del sonido en esta escena, ya que los gritos de Annie se mezclan con las terribles respiraciones de Michael, generando incluso más horror en quien esté mirando. Además, la bocina del auto es una especie de esperanza para el espectador, porque claro, alguien tiene que escuchar todo ese ruido, ¿no? Pensamos, pero termina por quedar en la nada. Y esto Carpenter lo justifica de una manera genial, con solo imágenes. Pasa del plano de Annie muerta con el sonido muy fuerte de la bocina a un plano general del exterior de la casa, con el sonido mucho más disminuido por la distancia, y luego a un plano desde el interior de la casa de Tommy ya sin la bocina. Pura narración espacial. Y hablando de espacio, ya en la casa los chicos están viendo Forbidden Planet cuando Tommy decide hacerle un chiste a su amiga y esconderse, tal como hace Michael detrás de ella. Sin quererlo, se da vuelta y lo ve a Michael llevando el cuerpo inerte de Annie. Se choca con su amiga, ambos se asustan y le dice a Lori una vez más que el hombre de la bolsa está enfrente. Una vez más, ella no le cree. Todo encuadrado en una economización total de los planos. Por ejemplo este, en el que la discusión de Tommy y su niñera sucede, luego la niña lo reconforta, Lori no lo puede creer, se va de cuadro y quedamos con los chicos nuevamente viendo la tele.
Solo un plano y sucedieron todas estas cosas. Una vez más, economía narrativa pura. Me voy a ir un segundo por la tangente. Quiero reflexionar sobre algo. Hace poco fui a ver el cine Scream 7. Particularmente yo soy muy fanático de la saga y considero que todas las películas hasta las 6 son valiosísimas, con algún que otro tropiezo quizás en la quinta, pero geniales igualmente. Nunca esperé la decepción que me iba a llevar con la séptima película, y entre tantos factores deficientes, creo que la dirección de Kevin Williamson es uno de los puntos más flojos. Mientras la veía, lo único que podía pensar es que para una conversación simple, Williamson necesita una decena de planos en los que no pasa nada y se corta porque sí. Esto es un síntoma del cine de Hollywood actual, quizás atravesado de forma directa por la tiktokerización que produjeron factores como la pandemia, el cine de superhéroes, etc. Carpenter resuelve todo en un solo plano y con un ritmo perfecto, con estilo y sin nunca perder la atención del espectador, solamente moviendo bien a los actores y la cámara. La siguiente escena es básicamente un complemento narrativo al anterior, en donde Lori no le da credibilidad a Tommy. En este caso, es el policía quien no le da credibilidad a Loomis, y no pasa mucho más. Claro está, todo encuadrado como los dioses, por ejemplo el largo plano medio conjunto que comparten los dos hombres con la casa Myers acechando en el fondo, como si fuera un monstruo, como si Michael incluso tuviera los ojos ahí. Pasamos directo a la siguiente escena, en la que Linda y su novio llegan, cerveza en mano, a la casa que supuestamente está cuidando a Annie. Se encuentran en un lugar todo oscuro y se tiran en el sillón. Pronto vamos a descubrir a Michael mirándolos desde muy cerca. Como vemos, Carpenter vuelve a hacer uso de los planos largos que van cambiando de composición dentro suyo para narrar en tiempo real la aparición y desaparición de Michael en el espacio como si fuera un fantasma, una sombra. Prestemos atención a un detalle particular. Tanto Linda como el novio prenden un velador en el ambiente antes de tirarse en el sillón. Yo creo que es una especie de regla sutil, quizás una regla muy sutil y no dicha, pero Michael solamente ataca en la oscuridad, por eso no los mata en ese momento. Va a tener que esperar un rato para que todo quede en penumbras de nuevo, y ahí efectivamente apuñalarlos. Volvemos a la casa de enfrente, en donde los niños y Lori terminan la calabaza y se disponen a ver lo que queda de la película en televisión. La pareja de enfrente llama a Lori para saber dónde está Annie, de la cual no hay noticias. Al enterarse que la niña no va a volver, suben a la cama doble y apagan las luces, dando así lugar a que Michael pueda atacarlos. Lori mira todo desde la ventana de enfrente y se lamenta, pero solo para la cámara, casi que interiormente se lamenta de no tener esa vida. Quizá por presión social, quizá por deseo genuino, quizás un poco de ambas. Pasamos a Linda y el novio teniendo sexo en la cama de los padres de Lindsay. Me parece particularmente genial este plano porque parece tener una parte 1 y una parte 2. Además, una lógica de movimiento bastante curiosa. La parte 1 del plano la veo desde que comienza, encuadrando las cervezas y la ropa en el piso hasta llegar a la cama, en donde se detiene el movimiento. Y la segunda parte, una vez que vuelve a comenzar el movimiento hasta que ellos dejan de tener sexo. Quizá lo hayan notado, pero la cámara parece estar al servicio del propio acto sexual, ya que solo se mueve cuando ellos lo hacen. Y en el momento en el que paran un segundo para discutir sobre el teléfono o dejan de moverse, la cámara también deja de moverse. Es como una especie de acompañamiento estilístico que hace a la escena bastante más dinámica. Porque digámoslo también, lo único realmente importante que sucede en este plano es la información de que Michael está allí con ellos, que se muestra a través de esta sombra absolutamente maravillosa, que a mí por lo menos me retrotrae a la sombra de Nosferatu de Murnau subiendo las escaleras. Digo, es ese tipo de terror estilizado, obviamente llevado a un terreno mucho más cercano a las reglas del realismo, pero igualmente estilizado. No dejemos de notar también lo bien encuadrada que está esa sombra, colocando progresivamente la cámara cada vez más al costado de los actores para que pueda verse nítidamente la proyección de la oscuridad en la pared blanca que está de fondo. Mucha atención a la importancia del teléfono, que se viene estableciendo como un elemento mundano de comunicación entre las dos casas, y luego será resignificado cuando Michael ataque a Linda. Cortamos a un primer plano conjunto de ellos dos, no tengo mucho para decir sobre esto, simplemente que sirve como excusa para que el chico baje a buscar una cerveza y se dé uno de mis momentos favoritos de la película, que es nada más y nada menos que su asesinato. Corte de la cocina, vemos todo oscuro. El chico agarra una lata de la heladera y cuando se acerca a la ventana para verla con la luz de la luna, sucede ese mismo movimiento de la puerta que habíamos visto antes en el lavadero con Annie. Se abre lentamente y el sonido capta la atención del muchacho. Notemos qué bien aprovechada, una vez más, toda la anchura y extensión del fotograma. Cómo deja el personaje en una punta y a la puerta en la otra, generando así un recorrido largo en el medio, por cierto todo oscuro, cuando los dos puntos de interés están perfectamente iluminados. El personaje va a hacer este recorrido y va a cargar con toda la atención del momento estirada al máximo por la extensión que permite el formato ancho, y todavía se va a alargar más la llegada del impacto cuando el personaje primero cierre la puerta del patio, luego la que está a su izquierda y finalmente se encuentre con Michael en la última puerta. También es interesante la actitud que tiene el personaje antes de morir, prácticamente la misma que tenía Annie, como de cierta gracia o jocosidad frente a una situación que, vista desde la posición del espectador y con la información que nos fue brindando la película, es bastante tétrica. Por eso retomo lo que dijo Jamie Lee Curtis y traje antes a la mesa. Podría leerse que estos personajes, más allá de su calentura, son esencialmente ineptos e irrespetuosos. No le dan el suficiente peso que merece a todos los signos que claramente están a su alrededor. No le temen al peligro y esa es su condena. Prestemos atención a cómo se fragmenta el asesinato en planos. Qué bien montado que está. Como el asesinato de Annie, se hace un hincapié en los detalles, en este caso para sugerir y no mostrar. De hecho, no vemos sangre durante estos dos asesinatos, y diría, a excepción del asesinato de la hermana al comienzo, no vemos prácticamente sangre en toda la película. Y el cuchillo, el icono de Michael Myers por excelencia, lo vamos a ver clavado en el cuerpo del muchacho recién al final de su suplicio, cuando ya haya pasado toda la tensión. Y hablando de tensión, esta es de las escenas más duras de ver de la película, justamente por su disección en tantos planos, por cómo el tiempo se alarga y parece que la muerte no termina de llegar nunca. Vemos los rostros, el elevamiento del chico desde el suelo, demostrando así la fuerza sobrehumana que tiene Michael. Los pies, hasta llegar a este plano maravilloso, donde se anuncia el final con la
luz rebotando perfectamente en el cuchillo, incluso mucho más que en la cara de Michael. Cuando todo termina y el chico ya está efectivamente muerto, me parece bastante interesante cómo se juega la caracterización de Michael, que en vez de irse o sacar el cuerpo de allí, se lo queda mirando y moviendo la cabeza, como si fuera un perro viendo algo que no entiende, como quien examina un bicho con detenimiento y mucho asombro. Pasamos a la escena del asesinato de Linda. Me interesa particularmente la idea de que Michael se disfrace de fantasma para ser confundido por la chica, sobre todo si tenemos en cuenta lo que dije al principio, la idea de que Michael es en realidad un muerto en vida, un fantasma, justamente. Asesina a Linda con el cable del teléfono que ella misma estaba usando para hablar con Lori. Gracias a esto, Lori se da cuenta que está pasando algo raro enfrente, ya que las luces se prenden y nadie contesta. Qué inteligente, por otro lado, el uso que se le da al teléfono desde el guión. Primero es algo hasta banal, diría. Un elemento de comunicación y ya. Luego es un arma para Michael y a su vez una alerta para Lori. Ella sube a chequear que los chicos estén durmiendo y les dice que descansen bien, como una especie de calma antes de la tormenta. Corte a Loomis de nuevo, que ve por primera vez el auto de policía robado por Michael y se da cuenta que está cerca de su presa. Empieza por examinar el auto, lo busca con la mirada y volvemos a la casa con Lori, que baja la escalera, agarra la llave de su bolso de tejido y sale a la casa, dispuesta a cruzar la calle. Acá hay una genialidad absoluta. Repasemos los elementos que nombré recién. Los chicos durmiendo arriba, las escaleras, las llaves y el bolso del tejido. Todos estos elementos van a volver a ser usados con otro sentido en breve. Entonces, Lori sale de la casa, y en esa ida y venida entre ella y la casa de enfrente, creo que ahí, en paralelo a lo que pasó recién con Loomis, ahí es donde la película efectivamente entra en el tercer acto, en un punto de no retorno. Lori se está acercando al peligro y Loomis también, cada uno por su lado. Algo que se repite acá y que vengo marcando hace rato. El plano contra plano de la casa y Lori y la casa. Estirar el tiempo mediante el montaje, para que el espectador sienta en su propio cuerpo el miedo. La necesidad de que Lori, a la que estamos siguiendo hace más de una hora, no entre a esa casa. Este concepto de estirar el tiempo se sigue repitiendo de varias formas. Por ejemplo, Lori llamando a la puerta, recorriendo el costado de la casa, hasta que llega a la puerta de la cocina, en donde hace instantes asesinaron al novio de su amiga. Entra y vemos cómo la oscuridad inunda el plano, haciendo que no podamos distinguir el rostro de Jamie Lee Curtis. Qué interesante el plano siguiente, cuando Lori entra al living de la casa y grita llamando a sus amigos. Se trata de un plano larguísimo, en donde cada segundo pesa por la amenaza latente que supone tanto Michael como la propia oscuridad. La fotografía de Cundy en la segunda mitad, en la parte nocturna, es particularmente magistral. El asesino podría estar en cualquier esquina, atacar en cualquier momento, y por eso es brillante, porque no nos lo deja ver, a la vez que nos muestra lo poco que necesitamos saber, que es la posición de Lori en el espacio. Lo próximo que sucede es que Lori sube las escaleras y se encuentra con los tres cuerpos de sus amigos. Pero la forma en la que Carpenter despliega cada espacio, cada plano, lo que sostiene y sostiene los tiempos en esa escalera eterna, es lo que me parece absolutamente consagratorio de esta secuencia. No se puede creer lo bien fotografiada que está. El ritmo que tiene Jamie Lee Curtis para caminar en cada plano, para tener miedo con cada expresión en su rostro. Es muy increíble. ¿Se acuerdan cuando hablé de estilización hace un rato? Bueno, acá hay estilización en su máximo esplendor. Estilización del tiempo y del espacio. Lo que va a suceder es que Lori va a pasar de esta escalera a esa puerta detrás de la cual hay una luz. En ese tramo de unos pocos metros, que podría haberse resuelto en un solo plano, como venimos viendo que Carpenter hace, por ejemplo en las escenas del exterior en el día, acá se toma 5 planos, repito, 5 planos, para alargar hasta la desesperación el tiempo y el espacio. Y repito, es una actriz, un pasillo, una puerta y mucha oscuridad. No se necesita nada más que eso, además de ser John Carpenter. Una vez que entra en la habitación, empieza el carnaval del terror. El cuerpo de Annie parece crucificado en la cama junto a la tumba de Judith Myers, la hermana de Michael. Lori grita y se va para atrás. De la oscuridad de esa pared surge el segundo cuerpo, y para cuando Lori vuelve a irse para atrás, el recurso que ya vimos tantas veces de la puerta que se abre sola, pero llevado al paroxismo, a lo imposible, al susto total. Lori sale despavorida de la habitación y llega al momento probablemente más aterrador de toda la película, que de nuevo está logrado con mínimos recursos. Lo que pasa es que están desplegados con una inteligencia espectacular. Lori se apoya en la pared de nuevo. Ella se ubica a la izquierda del plano y a la derecha, con mucho más peso en la imagen, una puerta abierta, que solo deja entrever la negrura más oscura. Y como bien ya vimos con los tres cuerpos hace un momento, de ahí tiene que salir algo. Sí o sí. Y lo que sale es particularmente aterrador. La luz se dimea y nos permite ver por un segundo la máscara del asesino, que una vez más se oculta detrás de la víctima en las sombras. Brillantemente, pero lo digo en serio, brillantemente planificada y dirigida hasta esta escena. Se cataloga cine hoy en día cuando cualquier película, no sé, muestra un plano en un espejo. Les recomiendo fervientemente desde el fondo de mi corazón que estudien por ejemplo esta escena, y diría cualquiera de Carpenter, porque el cine me parece que está más acá que en las canchereadas que vemos semana a semana hoy por hoy en los cines. Volvemos. Michael apuñala en el brazo a Lori, que cae por las escaleras. Un poquito de truco de montaje para ocultar el bajo presupuesto, y Lori efectivamente parece caer por las escaleras. Si hace unos momentos decía que el uso que se le daba al movimiento de Lori, de la cámara y de los planos cuando ella entra por primera vez en la casa, desde una pausa extenuante, una vez que Michael aparece todo se revierte. De acá al final de la película todo el tiempo vamos a estar moviéndonos con Lori y con Michael. Entonces, Lori cae, empieza a correr, mientras Michael baja la escalera y vemos todo encuadrado desde un plano contrapicado espectacular que, en última instancia, resalta la entrepierna de Michael, con todo lo que eso significa. Lori intenta salir por la puerta de la casa, obviamente no lo logra, se encierra en la cocina para tratar de salir por la puerta por la que entró hace segundos, obviamente está bloqueada. Michael rompe la puerta de un golpe y destraba el picaporte, lo cual Lori asimila en un instante y copia, rompiendo el vidrio para salir por la puerta mientras grita auxilio. Notemos cómo acá se contrapone la idea esta de estirar el tiempo con la que tanto vengo insistiendo. Acá es al revés, se usa un solo plano en el que podemos claramente sentirnos identificados con la desesperación del personaje, que recorre de izquierda a derecha la casa, luego viene hacia cámara, se cae al suelo,
Va a tocar la puerta de la casa que está al lado, es ignorada deliberadamente e incluso le apagan la luz en la cara. Un gesto que, con todo este análisis que estoy haciendo y las constantes apagadas y prendidas de luces que hay en la película, me parece un gesto hasta irónico en un momento de tensión absoluta. Recuerden este momento, esta ignorada mundial que le hacen a Lori. Es muy importante y lo será más al final. Acá para mí Jamie Lee Curtis está brillante, pegando unos gritos que son tan reales como desesperantes. Uno como espectador la quiere ayudar, es imposible que no llegues a compartir esa desesperación por la que está pasando. Cruza la calle, llega el momento espectacular en el que no encuentra las llaves que hace un rato le vimos agarrar. Michael, de mientras, empieza a acercarse lento pero seguro. Los niños están dormidos, lo vimos antes, así que queda justificado el hecho de que nadie le abra, hasta que decide revolear una maceta contra la ventana al ver que Michael está cada vez más cerca. Acá se repite esto de estirar las situaciones con el plano contra plano de Lori y Michael caminando, cada vez más cerca de la casa. Ella perfectamente visible, casi que iluminada por completo. Él en la oscuridad más salvaje. Si no fuera por el movimiento creo que ni lo veríamos. Tommy finalmente abre y queda en este plano americano conjunto en el que me da un poco de gracia el uso de ese puma o tigre que está de decoración. Por la forma en la que está posicionado e iluminado parece estar incluso eso amenazando a Lori, acechándola. Yo creo que aporta la sensación de opresión de esta secuencia. Lori apaga la luz, corre al teléfono que obviamente no anda, lo deja descolgado, como vimos hacer a los chicos mientras tenían sexo a modo de broma, ahora siendo un elemento del terror, y para cuando Lori se esconde delante del sillón se da cuenta que la ventana está abierta. Michael está en la casa y no hay nada que hacer al respecto. Se acurruca delante del sillón, corte para señalar detalladamente que ella está agarrando una aguja de tejer, y en este mismo plano, otra vez un plano genial, ella iluminada y el resto en penumbras, de la oscuridad detrás del sillón surge Michael, que erra una vez más la cuchillada, a lo que ella contesta apuñalándolo con la aguja. Ojo a esto, ténganlo en cuenta para más adelante. Michael se va para atrás, se saca la aguja y cae al suelo. Plano general picado de la habitación sumida en la oscuridad. Solo la vemos a ella y al sillón. Parece casi una representación teatral en este momento la iluminación. Lori agarra el cuchillo. La vemos surgir desde el borde del sillón en este plano histórico, genialmente encuadrado, en donde entre el arma blanca y la cabeza se usa todo el espacio de la imagen, para cortar este plano, en el que también se usa todo el frame, pero en este caso para mostrar el cuerpo todo oscuro de Michael. Casi ni se ve. Es la oscuridad absoluta, es la oscuridad encarnada. Lori cree que lo mató y tira el cuchillo casi con asco, o por lo menos eso se deduce a partir de la expresión de Jamie Lee Curtis, como si le repugnara el hecho mismo de tener ese cuchillo en la mano. Cortamos a Loomis, que es encontrado por el policía y le dice que recorra las casas por delante que lo va a ir por detrás. Corte a Lori subiendo la escalera para ver a los niños. Lori recorre el plano de derecha a izquierda, se abre la puerta y los niños surgen desde allí. Primer plano de Lori, en el que de a poco empezamos a ver cómo Michael sale de las escaleras, otra vez desde la oscuridad. Los chicos gritan, Lori les ordena que se encierren y ella trata de engañar a Michael abriendo la ventana y escondiéndose en el armario. No hay ni siquiera que explicar lo que implica la decisión que un personaje se esconda literalmente en el closet, pero bueno, también puede disfrutarse la película sin interpretarla de esa forma. Cuestión que Lori se esconde en el armario, traba la manija y lo que viene a continuación, además de terrorífico, es puro ritmo, puro montaje. Ir, venir con el timing justo para sacarle el aliento al espectador. La sombra de Michael vuelve a recorrer el espacio como ya vimos hacer en esa misma habitación hace un rato y empieza a tratar de entrar. Rompe la puerta una vez más, prende la luz y como bien sabemos, Michael no puede salir bien parado de un enfrentamiento que se dé en el terreno de la luz. Ese es terreno de Lori. Así que ella agarra una percha, y se le incrusta en el ojo. Acá es donde quería llegar, prácticamente desde el comienzo de este análisis. Yo sé que quedan un par de momentos todavía en la película, queda Michael levantándose y todas esas cosas, pero como este es mi video y hago lo que quiero, voy a frenar un segundo acá. Repasemos lo que tenemos hasta ahora. Diría casi en modo de listado. Una chica a la cual parece no interesarle demasiado la vida sexual, sino que más bien retraída, es acosada por un tipo que no tiene rostro, que se esconde en las sombras y detrás de las cortinas, de las sábanas o de las ventanas empañadas. Nunca se termina de materializar. Es siempre un ente que pulula sin ser descubierto. Solamente ella lo puede sentir. Alrededor de Lori, un grupo de personajes y un sistema que le ignora. Como la luz que le apagan en el frente de la casa cuando pide ayuda, o como la amiga que no le cree cuando dice ver a alguien. Lori se quiere autoconvencer de que es todo superstición. Para cuando Michael decide interceder, asesina a todos sus amigos y arremete contra ella utilizando un cuchillo. Como bien mencionamos antes, un arma blanca que puede tranquilamente remitir a un símbolo fálico. Y Carpenter nos regala, dato no menor, el plano contrapicado del tipo bajando las escaleras. Lori se defiende con una aguja de tejer y una percha, y se esconde en un armario. No sé si se dan cuenta de por dónde estoy yendo, pero creo que es bastante obvio. En lo personal, no creo firmemente que Carpenter, Debra Hill o nadie del equipo que llevó adelante la película lo haya hecho con la intención explícita de hacer una película justamente en la que podría decirse se critica un sistema patriarcal opresivo que mira al costado cuando una víctima pide ayuda. O incluso podemos sumar el papel que interpreta a Lori de madre de esos dos niños y decir que en realidad Halloween es una película sobre los horrores de ser una mujer en la sociedad en la que vivimos. No creo que necesariamente la hayan realizado pensando en eso, pero sí que esas lecturas son lecturas posibles y que se filtran por las endijas de esta película que es una obra maestra. Como sabemos, todas las obras maestras se filtran muchas lecturas porque eso son. Porque vamos, no podemos negar que de todas las cosas con las que se podría
podría haber defendido Lori, se defiende justo con una percha y una aguja de tejido, dos elementos que históricamente fueron asociados a prácticas pretendidamente femeninas. Quizás esté pecando de conspiranoico, pero creo que los puntos están ahí para que uno trace las líneas y vea el dibujo terminado. Y más allá de todo, más allá de que Carpenter dirige como los dioses, más allá de lo que significó para la historia del cine de terror, más allá de la fotografía, más allá de la música o de la actuación de Jamie Lee Curtis, Halloween también me parece una obra maestra por este subtexto, por ser una película sobre una mujer ignorada que, llevada a un punto de no retorno, tiene que defenderse, y sin nunca ser una película obvia, o dejar de ser extremadamente entretenida y efectiva. Volvemos al final. Lori apuñala a Michael y sale cuchillo en mano del armario, sobre el cual se proyecta el marco del ventanal que parece formar una especie de reja, de celda. Tira el cuchillo y sale de la habitación. Hay quien puede ver una inconsistencia en el hecho de que tire el cuchillo por segunda vez porque, dale, o sea, ya lo apuñalaste abajo, ya creíste que estaba muerto y ya se levantó una vez, ¿por qué no lo haría de nuevo? Pero bueno, yo elijo creer que se trata de su inocencia y de la creencia de que realmente ahora sí no hay forma de que este tipo se vuelva a levantar. Como decía, Lori sale. Le dice a los chicos que vayan a avisarle a unos vecinos que llamen a la policía, y este plano es genial porque utiliza, como ya hemos visto antes, los marcos de las paredes para hacer un cuadro dentro del cuadro y encima lo reutiliza porque Lori se apoya en el marco de la puerta una vez que los chicos salen de plano. Y es en ese mismo marco en el que tendremos probablemente el plano más memorable de la película y un momento histórico en la historia del cine. Michael se levanta una última vez. Corte con la música de fondo. Los chicos salen corriendo. Loomis, que estaba patrullando la zona, los ve. Sabe en ese mismo instante lo que esos niños corriendo y gritando significa y entra sin dudarlo. Lori se levanta y detrás de ella Michael también lo hace. En un uso magistral del foco, la luz y el encuadre, vemos a Michael acercarse, llevando al paroxismo todo lo que construyó hasta acá la película con el tema de las sombras, la posición de Michael siempre atrás de las víctimas, etc. La actuación de Jamie Lee Curtis en este momento es increíble. Simplemente está ahí, recomponiéndose de todo lo que le acaba de pasar, de haber sido apuñalada, tirada por una escalera y de haber tenido que enfrentar a un tipo que la dobla en tamaño, fuerza y con textura física, y que para colmo de males tuvo que matar 2 veces, y lo logra. Logra que compremos ese personaje y que en ningún momento nadie dude que le está pasando toda esa caudal de horror por dentro suyo. El foco cambia, la perdemos a Lori que se va de cuadro y lo vemos nítidamente por un instante a Michael. Corta un plano lateral, Michael la toma por detrás y trata de asfixiarla. Corta para hacer crecer la tensión y ver más de cerca la situación. Llega Loomis, pero todavía no tira. Primero Lori forcejea con Michael, logra sacarle la máscara y recién ahí, en ese instante de pausa que se toma Michael para volver a enmascararse, es donde Loomis le asesta la bala. Volvemos a un plano más abierto de Loomis, porque la tensión un poco decrece en ese instante. Corre a buscar el cuerpo de Michael y se encuentra con la figura del asesino, postrado delante de él, bañado en la más pura oscuridad, delante del ventanal que Lori abrió hace unos pocos minutos. Loomis le descarga el revólver encima y Michael cae finalmente por el balcón. Me parece interesante esta caída, sobre todo porque me hace pensar en Lori y Michael como dos caras de una misma moneda. Repasemos. Ella cae por la escalera, él se cae por el balcón. Ambos se paran al mismo tiempo. Ella tiene el cuchillo en el plano icónico del sillón, como si fuera una asesina. Ella es la luz y él es la oscuridad, el bien y el mal. Michael cae. Lo vemos rodeado de la tierra oscura y prácticamente solo podemos ver la mitad de la máscara. Lori mira aterrada a Loomis y le dice si ese era el hombre de la bolsa, a lo que él le responde esto. As a matter of fact, it was. Lori vuelve a creer, vuelve a la superstición, vuelve a mirar a su yo niña y sabe, o mejor dicho, nosotros sabemos que nunca más va a volver a desconfiar de un chico que le diga que vio al hombre de la bolsa. Loomis, yo creo, oliéndose el hecho de que Michael pueda seguir vivo, se acerca al balcón para confirmar su muerte y efectivamente Michael desapareció. Primer plano de Loomis que no lo puede creer, pero en realidad yo creo que la culminación, el devenir de todo lo construido por la película se da en el siguiente plano. En este extraordinario primer plano de Lori llorando, porque aunque ella no lo sepa, o sí, está llorando porque el mal desapareció de nuevo. Y la película, como no podía ser de otra manera, culmina con una serie de planos generales por los que estuvo Michael anteriormente, donde lo que reina es el vacío y la oscuridad, mientras escuchamos las respiraciones agitadas de Michael debajo de la máscara. Porque claro, el mal está en todos lados y nunca va a desaparecer, sino que se va a seguir escondiendo en las sombras por toda la eternidad y esperando el momento justo para atacar. Bueno, hemos llegado por fin al final. Espero que si alguien llega hasta este punto haya disfrutado de este análisis, le haya servido para replantearse o pensar nuevas cuestiones sobre la puesta en escena, el guión o las diferentes lecturas que admite esta maravilla que es Halloween. Agradecería muchísimo que se suscriban y hagan todas las cosas esas que hay que hacer en YouTube, sobre todo compartir el video para que llegue a la mayor cantidad de gente. Si no gustó, también me es de mucha utilidad que comenten y se arme discusión en los comentarios. Todo me sirve para mejorar y la idea es seguir haciendo videos de este estilo. Así que nada, sin más dilación, muchas gracias por ver.